hablaremos de enfermedades autoinmunes. Mencionar que este grupo de enfermedades son poco frecuentes en la infancia y muchas veces los clínicos tenemos que hacer diagnóstico diferencial con muchas de estas entidades porque pueden debutar con signos y síntomas comunes, como la fiebre, por ejemplo. Como les decía antes, su forma de presentación es polimorfa y puede a veces simular enfermedades infecciosas. Puede a veces simular enfermedades oncológicas como la leucemia, por ejemplo, que se presenta inicialmente a veces con fiebre y dolor articular, o puede simular también enfermedades ortopédicas por el tema del dolor articular. Una de las primeras enfermedades que veremos será el lupus eritematoso sistémico o LES, que es un trastorno crónico multisistémico de origen desconocido que se caracteriza por la formación de autoanticuerpos que pueden producir inmunocomplejos que van a producir finalmente inflamación e isquemia, afectando principalmente piel, sistema cardiovascular, sistema nervioso central, el renal, el hematológico, músculo esquelético, etc. Se cree que es el resultado de combinación de varios factores, como los ambientales. Por ejemplo, la exposición a la luz ultravioleta produciría apoptosis celular y esos restos de células generarían la producción de autoanticuerpos contra las células, las infecciones virales, la exposición a medicamentos anticonvulsivantes y antihipertensivos, por ejemplo, y cambios hormonales, como por ejemplo en adolescentes, mujeres, generalmente el lupus se inicia entre los 10-12 años, pero todo esto en individuos genéticamente predispuestos, porque no todos los que se exponen a la luz solar hacen lupus. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que el 20% de los casos se inicia en las 2 primeras décadas de la vida, por lo cual nos importa en la edad pediátrica. Generalmente se presenta más en mujeres, con una relación de 9 mujeres por un varón, y especialmente entre los 10 y 12 años que está el promedio. Cuando se presenta antes de los 5 años, que es raro, puede tener mal pronóstico. Cuando diagnosticamos lupus en la edad pediátrica, se dice que tiene peor pronóstico porque hay mayor compromiso renal, mayor compromiso del sistema cardiovascular y del sistema nervioso central, lo cual requiere una terapia más agresiva con corticoides inmunomoduladores y que puede aumentar el riesgo de muerte 3 veces más que en adultos. Para el diagnóstico decimos que la clínica es importante. Habíamos dicho inicialmente que esta enfermedad puede emular condiciones comunes. Por ejemplo, fatiga, pueden presentar varias enfermedades, pérdida de peso y fiebre, sin infección aparente, lo cual obviamente puede desconcertar a algunos médicos generales sobre todo. Pero pueden presentarse también síntomas más específicos de la enfermedad, como por ejemplo el eritema en alas de mariposa, como se ve acá en la fotografía, el dolor de pequeñas articulaciones, como de las manos, el fenómeno de Raynaud, las úlceras orales y los datos de serositis, manifestadas a veces como pleuritis o como pericarditis. Se han descrito criterios clínicos y los criterios del Colegio Americano de Reumatología, descritos ya en el año 97, describen 11 criterios, de los cuales 4 son necesarios para el diagnóstico de LES, con una especificidad del 95% y una sensibilidad del 85%. Por ejemplo, en el sistema cardiopulmonar, manifestado como serositis, podría el paciente presentar pleuritis o pericarditis. En la parte hematológica, el paciente podría estar con anemia, que se debe a la hemólisis, o leucopenia menor de 4.000, o linfopenia menor a 1.500, o trombocitopenia menor de 100.000. En la parte musculoesquelética, la artritis no erosiva de más o 2 articulaciones. En la parte neuropsiquiátrica, la presencia de convulsiones o psicosis. En la parte renal, la proteinuria persistente de más de 0,5 gramos por día,
o más de 3 cruces o células en casco. En la parte inmunológica, los anticuerpos antinucleares positivos. En la parte también inmunológica, los anticuerpos antidoble cadena DNA o anti-SMIT o antifosfolípidos. En la piel, el exantema malar típico de alas en mariposa, o también en la piel, la fotosensibilidad referida por el paciente u observada por el médico. En la piel, el exantema discoide crónico, y en las mucosas la presencia de úlceras orales o bien en nasofaringe. El año 2019, la Liga Europea contra el Reumatismo y el Colegio Americano también de Reumatología describieron esta nueva forma, estos nuevos criterios, digamos, donde le han adicionado algunos criterios clínicos. Si ustedes se fijan, acá están las dos tablas comparadas y pues tienen todos los mismos elementos, solo que en las del EULAR del 2019, cada signo viene acompañada de una numeración. Para entrar a esta tabla es necesario tener primero un anticuerpo antinuclear mínimo de 1 en 80 positivo. Todos esos pacientes recién ingresan y son calificados por la presencia de cada uno de estos con puntajes. Por ejemplo, si el paciente tuviera ANA positivo e ingresa a esta tabla y tiene derrame pleural, tiene más 5, y si tuviera leucopenia ya tiene 8 puntos, y si tuviera además trombocitopenia, se van sumando puntajes. Con 10 puntos el paciente es diagnosticado como probable lupus y es clasificado más bien como probable lupus, pero con una mayor sensibilidad del 96.1 y una especificidad del 93%. Estos nuevos criterios recién emitidos el año 2019 no están bien validados aún en pediatría, aunque sí los utilizamos frecuentemente en estos pacientes y con buena correlación con los criterios anteriores del año 97 del Colegio Americano. Vale la pena remarcar que para entrar a esta tabla uno debe tener anticuerpos antinucleares positivos. ¿Cuáles son los cambios? Por ejemplo, incrementan síntomas constitucionales que no tiene la anterior clasificación. Por ejemplo, fiebre, que vale 2 puntos, la presencia de fiebre más de 38,3, que no tiene los criterios del Colegio Americano de Reumatología, y, por ejemplo, un criterio clínico de la presencia de alopecia no cicatrizal, 2 puntos. Entonces, están añadiendo más criterios clínicos y ha aumentado de esta manera su especificidad sobre todo. Seguramente en los siguientes años aparecerán estudios que validen esto en pediatría. Bien, para el diagnóstico de LES, sin duda alguna, la parte clínica es importantísima, pues esto debería hacernos sospechar la probabilidad de lupus. Los exámenes del laboratorio que solicitamos cuando sospechamos un caso, por ejemplo, uno de los primeros son los anticuerpos antinucleares, que están presentes en la mayoría de pacientes con lupus, hasta en un 96%. Pero es importante mencionar que estos exámenes también pueden aparecer en un 30% en niños normales o en niños con otras condiciones autoinmunes. Cuando hay una presencia de anticuerpos antinucleares positivos, se deben pedir los otros anticuerpos que son más específicos de la enfermedad, como los anticuerpos antidoble cadena DNA y anti-SMIT, que van a estar presentes solamente en pacientes con lupus. Por otro lado, la determinación de complementos C3, C4 que pueden estar disminuidos, como en varias enfermedades autoinmunes, también están presentes durante la actividad de la enfermedad y sirven para diagnosticar, para hacer seguimiento y para ver la respuesta al tratamiento luego del diagnóstico. En el hemograma ya habíamos mencionado que se puede presentar leucopenia, linfopenia o trombocitopenia. Estos marcadores inflamatorios como la VES y el PCR aumentados pueden significar que la enfermedad está activa y también sirven para verificar respuesta al tratamiento o seguimiento al tratamiento. El examen general de orina, la presencia de hematuria, proteinuria o creatinemia aumentada pueden significar que hay un compromiso renal, es decir, una nefritis lúpica. Habíamos mencionado que los pacientes pediátricos que debutan con lupus en la edad pediátrica pueden en la mitad de los casos ya tener compromiso renal, un toque renal que obviamente ensombrece el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, la piedra fundamental del tratamiento son los corticoides, sin duda alguna, haciendo esta una enfermedad autoinmune.
debemos mencionar que la enfermedad es de tratamiento multidisciplinario, requiere reumatólogos, nefrólogos, pediatras, psicólogos, etcétera, dependiendo del órgano comprometido. Bien, los corticoides suprimen la reacción inflamatoria, pero añadido a los corticoides es importante el uso de este antimalárico denominado hidroxicloroquina, que pueden reducir síntomas y reagudizaciones. Entonces, este tratamiento siempre va acompañando a los corticoides u a otros medicamentos. Muchos de los pacientes pueden no responder adecuadamente a corticoides o ya tener un compromiso renal, por lo cual es importante añadir inmunosupresores como el bicofenalato mofetil, la satioprina, la ciclofosfamida, anticuerpos monoclonales como el rituximab, o también la inmunoglobulina endovenosa han sido utilizados en pacientes. Recientemente, el año 2019, se ha validado en pacientes pediátricos este nuevo anticuerpo monoclonal denominado belimumab, que se considera un ahorrador de corticoides y un protector renal. Por lo tanto, seguramente en los siguientes años los pacientes pediátricos van a ser tratados más frecuentemente con esta droga recién validada en pediatría. Los protectores solares, habíamos dicho que la exposición a los rayos ultravioleta puede reagudizar la enfermedad en pacientes ya lúpicos, por lo tanto es importante protegerlos con protectores solares y obviamente evitar la exposición a estos rayos. Los pacientes con LES per se tienen problemas con los anticuerpos e inmunosupresión y además generada por los mismos medicamentos para su tratamiento. Esto puede conllevar al aumento del riesgo de infecciones por varios gérmenes. De hecho, se dice que 1 de cada 4 pacientes con lupus fallece por una infección. Por lo tanto, es importante que estos sean vacunados, por ejemplo, contra neumococo, contra la influenza anualmente. Las vacunas de virus vivos estarían contraindicados en estos pacientes porque obviamente están les aumenta la susceptibilidad de ser clínica por este tipo de vacunas. Bien, hablemos de una siguiente enfermedad autoinmune como la artritis idiopática juvenil, antes conocida como artritis reumatoide juvenil, justamente por su actualmente ha cambiado el nombre a artritis idiopática debido a su naturaleza idiopática o de causa desconocida. La manifestación distintiva de esta enfermedad es la sinovitis crónica, que puede llevar a la destrucción del cartílago articular y tejidos adyacentes si no es tratada oportunamente. Esta enfermedad tiene un pico entre los 1 y 3 años y otro pico entre los 8 y 12 años. Y es más frecuente en mujeres, sobre todo en su variedad oligoarticular. La Liga Internacional de Asociaciones de Reumatología clasifica en 7 tipos a este tipo de enfermedad. Bien, es importante mencionar que la artritis se refiere a inflamación articular y edema con 2 o más de los siguientes, es decir, la presencia de dolor al movimiento, la pérdida del movimiento o los signos de flegosis como eritema y calor, para considerarse inflamación articular o artritis. Es importante mencionar esto porque algunos pacientes en la edad pediátrica pueden presentar dolor articular solamente sin ningún otro dato mencionado acá. Y esto entre los 2 y 10 años es frecuentemente conocido como dolores de crecimiento sin ninguna connotación, sin ninguna necesidad de tratamiento más que un analgésico leve y que desaparece espontáneamente. Bien, habíamos mencionado que la artritis idiopática juvenil se puede clasificar en estos tipos. La artritis idiopática oligoarticular, que afecta a menos de 5 articulaciones y es la más frecuente de todas las formas clínicas, afecta a articulaciones medianas o grandes, especialmente las articulaciones de la rodilla, y no hay signos de compromiso sistémico como la fiebre. El otro tipo clínico es la artritis idiopática juvenil poliarticular, que afecta 5 o más articulaciones en los primeros 6 meses del diagnóstico y compromete de forma simétrica, sobre todo articulaciones pequeñas como las de las manos.
Puede presentar signos de compromiso sistémico como malestar general, fiebre y marcadores inflamatorios elevados. Y puede subdividirse en factor reumatoideo positivo y factor reumatoideo negativo. Vamos a ver más adelante cómo los que tienen factor reumatoideo positivo pueden evolucionar a la forma de artritis reumatoide del adulto finalmente. El otro tipo clínico es la artritis idiopática juvenil de comienzo sistémico, que es un pequeño porcentaje en la presentación, y el cuadro se inicia con inflamación sistémica, presentando fiebre, sobre todo persistente, en semanas o meses, a veces con una exantema evanescente. Y es importante mencionar que la pleuritis o pericarditis, denominada serositis, ocurren en el 50% de los pacientes, y el 70% puede llegar a presentar hepatoesplenomegalia como parte del compromiso, y además de la artritis poliarticular. La otra característica clínica es la entesitis relacionada a artritis, es decir, hay artritis y entesitis. Entesitis quiere decir inflamación de la inserción ligamentosa en los huesos. La otra forma clínica es la artritis psoriásica, es decir, hay la presencia de artritis y psoriasis, o artritis más dos de los siguientes. Pueden haber dactilitis, los dedos en salchicha, o nicolisis, o existencia de un pariente en primer grado con psoriasis. Y finalmente está la artritis indiferenciada, es decir, no reúne suficientes criterios para entrar en ninguna de las anteriores mencionadas. En cuanto al diagnóstico, obviamente la sospecha clínica es importante y solicitarse reactantes de fase aguda, por ejemplo, como la BES, la PCR, que van a estar elevados, sobre todo en pacientes con enfermedad oligoarticular o de comienzo sistémico. El factor reumatoideo podría ser positivo o negativo, decíamos. Cuando es positivo es predictor de artritis reumatoide de comienzo precoz, ¿no? de la forma del adulto. El hemograma permitiría sobre todo hacer el diagnóstico diferencial, como hay fiebre, dolor articular, como por ejemplo con la leucemia, que puede presentarse con esa clínica. Los anticuerpos antinucleares no sirven para el diagnóstico, pero pueden identificar a niños con artritis y riesgo de uveitis si fueran positivos. En la parte radiológica es importante mencionar que vamos a encontrar áreas de osteopenia y estretamiento de los espacios articulares, o a veces inclusive lesión, ¿no? El tratamiento de la artritis idiopática se basa principalmente en antiinflamatorios, en las formas oligoarticulares, administrando naproxeno, ibuprofeno, pero en las formas poliarticulares o de comienzo sistémico, el tratamiento está basado en inmunosupresores como el metotrexato, que puede ir solo o combinado con corticoides. Bien. Otra enfermedad importante dentro de estas es la vasculitis por IgA, antes denominada púrpura de Schönlein-Henoch. Esta es la vasculitis más frecuente de la infancia y se caracteriza por la inflamación de pequeños vasos que pueden obviamente generar inflamación mediada por inmunoglobulina A, que finalmente van a llevar a la isquemia y hemorragia. Principalmente de piel, articulaciones, intestinos y riñones. Se ha asociado a infecciones, a picaduras de insecto, a consumir algún tipo de medicamentos y a vacunas. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que el pico de la enfermedad generalmente está entre los 4 a 6 años y es ligeramente más en varones que en mujeres. Y la mayor prevalencia de la enfermedad se encuentra en invierno y en primavera, donde generalmente hay más infecciones respiratorias, porque se ha visto que 1/3 de las vasculitis por IgA están precedidas por infecciones respiratorias. Es más frecuente en razas asiáticas como las japonesa, coreana y taiwanesa. En cuanto al diagnóstico y la clínica, podemos mencionar
que la presentación clínica se caracteriza por una tríada que implica lesiones purpúricas, artritis, dolor abdominal. Las lesiones purpúricas son de predominio de glúteos y miembros inferiores. Inicialmente aparecen separadas y luego confluyen, como se ve en la fotografía, y pueden incluso palparse. Las artritis se presentan casi en el 80% de los pacientes y están más afectados miembros inferiores, donde se presentan con edema y dolor al movimiento sobre todo. El dolor abdominal es posible en el 50% de los pacientes y además a veces puede acompañarse de diarrea sanguinolenta y en muy pocos casos inclusive de invaginación intestinal y perforación. Es importante mencionar que un tercio de estos pacientes puede tener afectación renal manifestada como hematuria microscópica o macroscópica, como proteinuria, como síndrome nefrítico, como síndrome nefrítico nefrótico, y un 2 a 5% de estos que han tenido afectación puede evolucionar inclusive a una insuficiencia renal o una enfermedad renal crónica. Estos criterios que ustedes ven acá en la tabla han sido desarrollados por la Sociedad Europea de Reumatología Pediátrica y tienen una sensibilidad del 100%. El criterio para entrar acá obligatorio es tener la púrpura o petequias de predominio de miembros inferiores que hemos visto en las figuras anteriores, más uno de los siguientes, es decir, púrpura más dolor abdominal cólico difuso de inicio agudo, o que podría incluir invaginación, hemorragia, o presencia de histología, es decir, si se hiciera una histología de riñón con una biopsia, si encontráramos vasculitis leucoclástica o glomerulonefritis progresiva con depósito predominantemente de inmunoglobulina A, confirmaría el diagnóstico. O si hay artralgia de inicio agudo o artritis, o si hay proteinuria o hematuria. Siempre, obviamente, acompañado de púrpura, que es el signo obligatorio. Bien, en el diagnóstico, sin duda alguna, han visto ustedes con la tabla anterior, esta es una enfermedad de diagnóstico eminentemente clínico. No hay un examen que confirme la enfermedad. Pero sí es importante, por ejemplo, solicitar el examen general de orina para ver si hay hematuria, proteinuria, si hay compromiso renal, ¿no?, que puede tener un tercio de los pacientes. Es importante medir la presión arterial, puede estar aumentada, puede haber hipertensión en pacientes que tienen compromiso renal, lo mismo que la creatinina y el NUS podrían estar aumentados en estos pacientes. En el tratamiento se dice que solamente los casos leves requerirían un monitoreo durante 6 meses con controles de examen general de orina para ver que no aparezca, por ejemplo, proteinuria ni hematuria, y se ha visto que después, si el examen de orina fuera normal, no hubiera hipertensión durante el seguimiento de 6 meses, es muy poco probable que haya un toque renal posterior a esto. El tratamiento de pacientes, sobre todo con dolor abdominal o artritis, con prednisona a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo de peso, tiene muy buena respuesta. Pero es importante mencionar que el dar corticoides no afecta la probabilidad de que se comprometa o no el riñón. Si un médico estuviera siguiendo en primer nivel uno de estos pacientes, pidiendo exámenes de orina cada mes, y de pronto aparece proteinuria o hematuria o finalmente hipertensión a una de sus tomas, el paciente debería ser referido a nefrología pediátrica. Bien, veamos finalmente la enfermedad de Kawasaki, que se presenta generalmente en menores de 5 años. Esta es una enfermedad, también una vasculitis de arterias de mediano y pequeño calibre, pero el mayor problema es que estas pueden en un 25% de los casos llegar a neurismas de las arterias coronarias, que es la causa de muerte en estos pacientes. Esta es una enfermedad que es el ejemplo de que la estimulación inmune por un gatillo infeccioso es un huésped genéticamente predispuesto.
Se dice que es más frecuente en menores de 5 años, tiene variaciones geográficas, es decir, en algunos lugares del planeta es más frecuente y se ha visto que las razas asiáticas son más frecuentes en presentar este cuadro. De hecho, esta enfermedad ha sido descrita por el doctor Kawasaki la primera vez, publicado inclusive. Se ven más casos en invierno y en primavera, justamente asociándose con infecciones respiratorias sobre todo. En la clínica podemos mencionar que hay una fase aguda que se caracteriza obviamente por fiebre, hiperemia conjuntival sin legañas, eritema orofaringio, lengua en fresa, edema en manos y pies, puede haber un exantema polimorfo además y la presencia de adenopatía cervical generalmente unilateral. Esta fase dura 1 a 2 semanas. La fase subaguda, a menudo este es un periodo asintomático donde desaparece la fiebre y dura aproximadamente 4 semanas, pero en esta fase puede haber descamación de la punta de los dedos, pueden haber labios agrietados, secos, puede haber trombocitosis si se pide, o sea, aumento de las plaquetas si se pide un hemograma. Y esta fase es la más importante y de mayor riesgo si se pide un ecocardiograma de la presencia de aneurismas de las arterias coronarias. Finalmente viene la fase de convalecencia, donde hay una ausencia de la clínica, pero puede haber persistencia residual de inflamación manifestado por un BES acelerado. Como en la anterior enfermedad, aquí hay criterios de diagnóstico desarrollados. Fíjense, esta tabla dice que si un paciente tiene fiebre sin foco atribuible de 5 días o más, con al menos 4 de los siguientes, es decir, la presencia de conjuntivitis bilateral sin legañas, cambios en las membranas mucosas del tracto respiratorio manifestados por labios secos o agrietados, lengua en fresa, inyección faríngea, es decir, faringe congestiva, cambios en las extremidades como eritema en palmas y plantas, edema, descamación en la punta de los dedos o generalizada, la presencia de exantema polimorfo principalmente en el tronco o adenopatía cervical generalmente de un solo lado pero de 1.5 centímetros o más. Aunque la American Heart Association dice que también puede ser diagnosticado esta enfermedad de forma atípica con solamente presentes 4 de los 5 criterios en niños con 4 días de fiebre. Otros hallazgos menos frecuentes son artritis de articulaciones grandes, a veces hay signos o síntomas meningios e incluso convulsiones. En el diagnóstico, en la fase aguda, se pueden encontrar marcadores inflamatorios como la BES y la PCR incrementados y recientemente en el intento de encontrar exámenes que pueden diagnosticar esta entidad, se ha visto en algún estudio que en el hemograma la presencia de eosinofilia sería un predictor importante de la enfermedad, con un 84% de sensibilidad y una especificidad del 86%. Este es un hallazgo reciente. En la fase subaguda habíamos mencionado que si pedimos un hemograma es posible encontrar un aumento de las plaquetas, ¿no? O trombocitosis. Si se solicitara un ecocardiograma, es posible demostrar aneurismas o de las arterias coronarias hasta un 25% de los pacientes. Por la presencia de la orofaringe congestiva, el exantema y la lengua en fresa, que son parte de la clínica de la escarlatina, es importante hacer diagnóstico diferencial con esta enfermedad infecciosa con la cual podemos confundir la enfermedad de Kawasaki. Recientemente, con la aparición de COVID, la presencia del síndrome inflamatorio multisistémico también se constituye en un diagnóstico diferencial. Para el tratamiento, sin duda alguna, es importante el uso de inmunoglobulina endovenosa. El uso de esta droga de forma precoz en los 10 primeros días, administrado a 2 gramos por kilo por dosis, combinado con aspirina a altas dosis, se ha visto que reduce
la formación o reduce el riesgo de aneurismas de las coronarias de 20 a 25% al 3 a 5%. Por lo tanto, es importantísimo en cuando se tenga el diagnóstico iniciar precozmente esta droga. Algunos pacientes pueden persistir con clínica de fiebre después de recibir inmunoglobulina y se ha denominado enfermedad de Kawasaki refractaria. En estos casos se está utilizando un anticuerpo monoclonal como el infliximab con buenos resultados. Hay ensayos clínicos donde se han utilizado corticoides combinados con inmunoglobulina, pero aparentemente los corticoides parecen no tener utilidad en este cuadro. Bien, esto es todo. Gracias.